Hola a todas y todos, mi nombre es Fabrizio Lorusso, esta es la videocolumna semanal para el canal del amigo Jesús Escobar y tiene que ver con Oriente Medio, la guerra Israel-Irán y la guerra civil global o la guerra global, como se le ha llamado a esta fase de la historia, ¿no? En donde los conflictos se multiplican como episodios de un escenario mucho más amplio a nivel global y que ya es de larga data en este siglo XXI, sobre todo después del ataque a las Torres Gemelas y las guerras de Afganistán, de Irak y todo lo que sigue en ese escenario y otros escenarios, incluyendo, claro, el escenario de Ucrania, Yemen y otros más. Vamos a ver algo de esto. Ahora o nunca deben de haber pensado en el cuarto de guerra de Netanyahu y del gobierno de Israel a la hora de realizar ataques preventivos nuevamente contra Irán, considerado como relativamente más vulnerable en esta fase y para mermar su capacidad de enriquecer uranio y llegar a tener armamento nuclear, que todavía, lo recordamos, no tiene según la información disponible. Israel ha podido atacar directamente con misiles la capital Teherán y asesinar mediante operaciones del Mossad, ¿no? Los servicios secretos, la inteligencia de Israel, a 9 científicos nucleares en territorio iraní, que son miles los científicos nucleares en ese país, ¿no? Es más un acto simbólico para mostrar que puede y atacarles, matarles Israel y que conoce, sobre todo conoce sus ubicaciones, como también afirma conocer la ubicación de los sitios de enriquecimiento de uranio, que potencialmente puede ya después transformarse en la bomba atómica, ¿no? En ese proceso, y también conoce la ubicación del líder máximo, ¿no? Del país. Bueno, todo esto ha sido posible ahora en este 2025 por parte de Israel gracias al apoyo estadounidense, ya que una agresión de este tipo en 2024, bueno, dos, en abril y en octubre, no habían sido totalmente exitosas. Pero Trump ha reforzado el envío a su aliado de armas y tecnologías que lo han envalentonado y le han potenciado capacidades, ¿no? Irán, por otro lado, es la única potencia regional que puede contraponerse al plan genocida del Estado judío que quiere hacerse con el control de la franja de Gaza y desplazar forzadamente a toda la población palestina, como han afirmado algunos elementos del gobierno de Netanyahu. No es que Irán lo haga por espíritu humanitario tampoco, pero pues tiene en Hamas una milicia muy debilitada, claro, pero en las fronteras con Israel un aliado, un proxy iraní en esa área, y por otro lado también tiene otro proxy muy debilitado que Hezbollah, ¿no? Tenía también en Siria un aliado, ya no lo tiene, tampoco en Irak, entonces se ha quedado más aislado, por eso también Israel escogió este momento particularmente y el apoyo de Estados Unidos, por lo menos logístico y tecnológico, para retaliar, para atacar, ¿no? Más que retaliar, atacar directamente de manera preventiva, aunque esto es una larga serie. La reciente escalada del conflicto Irán-Israel fue provocada por este último en este momento, pero también es producto de décadas de contraposiciones dentro de un equilibrio inestable entre potencias regionales y ejes de alianzas variables. Pero siendo Turquía, Israel como proxy occidental, Irán y Arabia Saudí los jugadores centrales y cíclicamente beligerantes. Bueno, recordemos también Turquía, potencia con vocación imperial, como lo ha sido Irán, que es parte de la OTAN, la Alianza Atlántica, es aliado formal de Estados Unidos, pero también ha tenido su propia autonomía en el Mediterráneo, en Libia, en el Kurdistán, en Siria para actuar, ¿no? De entre estos, el enemigo número uno de Estados Unidos es Irán, claro, que absolutamente no puede ser aceptado por el imperio como un hegemón regional en detrimento de Israel. La escalada eventual del conflicto en curso, que vamos a ver día tras día cómo evoluciona, realmente es difícil hacer previsiones, podría incluso llevar a Trump y sus halcones a tomar la decisión de atacar Irán. Ahora está en stand-by, ¿no? O por lo menos tratar de asesinar a Ali Khamenei,
líder supremo iraní que al parecer se encuentra refugiado en algún búnker que dice Israel y el Mossad que conocen su ubicación. Y también el objetivo ahí de Israel ha sido destruir sitios subterráneos de enriquecimiento de uranio. Ya pudo dar con el sitio de Natanz, pero no con el de Fordow. El de Fordow en Irán es más complicado de atacar y sí necesitarían ahí la intervención de Estados Unidos. Entonces también es decisivo en ese sentido, ¿no? Pero bueno, por ahora veamos algunos elementos para entender la situación. Podrían querer forzar efectivamente un objetivo factible, pero también difícil sin intervenir directamente con tropas, es forzar un cambio de régimen, pero desde adentro de Irán, sobre todo basándose en la oposición creciente de los jóvenes, las jóvenes, pero a la fecha todavía se antoja improbable. Vamos a ver cómo evoluciona la situación allá. No es cosa fácil lanzar a un nuevo presidente casi casi que con el paracaídas en Teherán e instalar algún régimen amigo, pues muchas de estas operaciones, por ejemplo en Afganistán, en Irak, Libia, han costado mucho, han dado como resultado la toma del poder por gobiernos que a la postre fueron aún peores o más hostiles a los intereses occidentales. Y hay reemplazos internos para el viejo líder de los ayatolás, si es que lo quisieran matar, tiene 86 años, ¿no? Así que difícilmente llegaría algún outsider moderado pro-occidental a desplazar de tajo a las élites y a los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, los Pasdaranes, ¿no? La banderada exportación de la democracia o en su variante de los derechos humanos ha sido una política neocolonial euroamericana, fracasada y hasta catastrófica para los mismos derechos que pretendía defender. Por el momento, solo por el momento, Trump ha excluido estas hipótesis en varias declaraciones de la semana, pero la situación es cambiante y quedan en la mesa en caso de que el régimen de los Pasdaran intensifique su retaliación y decida devastar más, hacer más víctimas en ciudades israelíes, entre civiles, matar masivamente a civiles justo y destruir instalaciones y bases estadounidenses. O sea, hay dos puntos de no retorno para Irán acá y que podrían determinar la decisión de Estados Unidos de intervenir más directamente o de atacar directamente los sitios de, de Fordo y otros nucleares en Irán. Hay como tres nudos, ¿no? El estrecho de Hormuz, que es el Golfo Pérsico, que es donde pasa el 60% del petróleo mundial, pues Irán amenaza con bloquearlo. Entonces es un punto de no retorno en que podría provocar la intervención de Trump, Estados Unidos, ¿no? Pero también que atacar a Irán alguna base, instalación directamente de Estados Unidos en la región. Y por otro lado también que devastar a ciudades israelíes de manera mucho más reforzada y sobre todo que no accediera, sería un cuarto punto, que no accediera en estas 2 semanas de tiempo que pudiera haber a negociar un nuevo acuerdo sobre el desarrollo de la energía nuclear. Ahorita lo vamos a ver un poco más a fondo para fines exclusivamente civiles, aunque ahora Estados Unidos ha alzado la apuesta en juego diciendo que también quisieran que ningún desarrollo de energía nuclear en Irán tuviese presencia, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es algo más. Vamos a ver. Así que ahora para el Estado judío se abre el tercer frente. Además está en varias guerras contemporáneamente. El supremo y más existencial es este de Irán. Está en un genocidio, conflicto contra los palestinos en Gaza y Cisjordania. Una ofensiva y control de daños en Líbano, particularmente contra las milicias de Hezbollah, proxy iraní en el país de los cedros. Por eso Israel también presenta estos ataques como respuesta a una serie de bombardeos, aunque son bombardeos menores con lanzamisiles o bazucas de estas milicias, Hamas y sobre todo Hezbollah, ¿no? Siempre está esa excusa para poder luego atacar directamente la capital o el país persa, ¿no? Y finalmente el tercer frente, la guerra con Irán, siempre latente, pero ahora peligrosamente encendida. El escudo antimisiles de Israel, el domo de hierro, Iron Dome,
y sus otros 3 sistemas, porque tiene más, de defensa provistos por Estados Unidos pueden ser penetrados por los ataques desde Irán. No en su mayoría, pero sí sistemáticamente, en contra de las previsiones de los medios de comunicación occidentales y tal vez del mismo gobierno. Es decir, la tecnología iraní no está tan atrasada como preveían, aunque conocen muy bien las fuerzas del enemigo por esa fuerte presencia del Mossad y de la inteligencia israelí en Irán histórica, ¿no? Donald Trump ha dejado la cumbre del G7, en que tenía incluso un encuentro con Claudia Sheinbaum preparado, pero por la crisis en Oriente Medio, ¿no? Y acercó portaaviones alrededor de Irán, en Chipre, en el Mediterráneo, y también Irán ha seguido con la respuesta, bombardeos y amenaza con cerrar el paso del estrecho de Hormuz. Esto, cabe recordarlo, podría desatar una crisis petrolera energética global y mostrar la debilidad de Occidente en la pugna por defender planes del ala sionista y de los halcones del gobierno israelí, que más a la derecha, incluso el mismo primer ministro Benjamin Netanyahu, algunos planean extender los confines de su país del Nilo en Egipto al Éufrates, por Irak, eliminando de paso las amenazas de Hamas y de un posible Estado palestino, así como sobre todo del régimen iraní. Por su parte, Netanyahu prefiere jugar al suicidio nacional y personal, también por todos los procesos jurídicos que tiene en curso, incrementando la apuesta y las víctimas de sus bombas, para postergar los graves problemas judiciales pendientes sobre su cabeza. Los líderes del G7, desde Canadá, huérfanos de Trump, con quien casi todos, salvo quizás la italiana Giorgia Meloni y el británico Keir Starmer, se han peleado de una u otra manera, pues desde Canadá ellos en sus primeros meses de mandato han tenido roces casi todos con Trump, pero firmaron una declaración de apoyo a Israel, en la cual conciben la República Islámica de Irán como la principal fuente de inestabilidad en la región, por lo que hay que evitar se dote de un arsenal nuclear. Pensemos, en caso de guerra prolongada, es la pregunta, ¿no? ¿Apoyarán los europeos y Estados Unidos abiertamente a Israel? Probable. Mientras sigue su aniquilamiento de la población palestina contra Irán. Es decir, frente a ese genocidio, ¿seguirían apoyando a Israel en una guerra contra Irán también? Parece que sí. ¿Cómo sostendrían ética y materialmente un esfuerzo de esta naturaleza casi suicida? Reporta una revista que sigo mucho, Limes, la revista italiana de geopolítica, entre otros medios, lo siguiente. Mientras tanto, continúan los duros ataques cruzados. Fuerzas de defensa de Israel bombardearon varios objetivos en Teherán, donde se cuentan ya por centenares las víctimas. Como los estudios de televisión, por ejemplo, de la cadena IRIB, durante una emisión en directo. Las fuerzas de Israel afirmaron entonces haber matado al nuevo jefe del Estado Mayor, Ali Shadmani, un hombre especialmente cercano al líder supremo Ali Khamenei. Por su parte, las Fuerzas Armadas iraníes afirmaron haber alcanzado la sede del Mossad, inteligencia exterior israelí, en Tel Aviv. Es muy difícil seguir el día a día de la guerra, ya lo he dicho, también entre fake news de cada gobierno en el conflicto, lo mismo sucede con Rusia y Ucrania, claro, y de sus aliados, ¿no? Pero sí es posible cruzar información, trazar algunos escenarios y consideraciones. Jerusalén está en la encrucijada, ataca a Irán para tratar de declararse victoriosa en el otro frente que ya está siendo como que desplazado, abierto el 7 de octubre del 23, o sea, Gaza. Pero a la vez se acerca al punto de no retorno y al suicidio asistido por un Estados Unidos que, pese a su renuencia, podría ser arrastrado a esta otra guerra. Y como en Irak hace más de 20 años, difícilmente se demostraría la presencia de armas de destrucción masivas o armas químicas o incluso del arma nuclear, que todavía al parecer no está. Pero bueno, sí están los sitios de trabajo de eso. Se abren distintos escenarios, además, capítulos locales, para mí, de una guerra grande o una guerra civil global que va recrudeciéndose y va quedando cada vez más delineada en sus contornos y contenidos de Ucrania, Gaza, de Yemen a Pakistán y Libia. Un primer factor importante es que Irán no es Siria, no es Palestina o Libia o Irak, sino un país con 91 millones de habitantes, un régimen confesional
muy estricto, un Estado islámico que pese al disenso interno y las críticas sigue manteniéndose relativamente firme desde 1979 y con vocación imperial o hegemónica en la región. Esta vocación hegemónica, el hecho de desarrollar energía nuclear, puede incluso quedarse tras un cambio de régimen en Irán, dentro de la misma nación iraní. Entonces hay que ver si un cambio de régimen favorecería tanta cercanía a Occidente o al contrario, ¿no? Si bien al parecer no cuenta con el arma nuclear, no estaría lejos, de todos modos. Hablan de 2 a 6 meses de contar con bombas atómicas, como no tanto para atacar a Israel con eso, sino como seguro de vida, muy extremo, pero que lo hemos aprendido bien. Por ejemplo, la lección, algunos países la han aprendido de Corea del Norte. Claro que a nivel global eso es un peligro, porque cada vez más países quieren ese seguro de vida. Ese es el dilema histórico de la bomba atómica desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, ¿no? Y bueno, Israel ya cuenta con eso, cuenta con ese armamento, pero no lo dice oficialmente, no está admitido oficialmente. Por otro lado, Irán es un país petrolero que puede controlar, como ya mencioné, uno de los nodos o pasos marítimos internacionales más estratégicos y causar un choque energético global. Si bien Estados Unidos ha llamado a la posición interna iraní y a la población, a los jóvenes, a rebelarse, defenestrar a los ayatolás, esto no se ha producido todavía y no aparece quizás como una opinión tan viable en el corto plazo. Vamos a ver. El cambio de régimen podría ser en efecto un objetivo de esta oleada de ataques, ahora sí, debilitando cada vez más al país, al régimen, y con esa estrategia cínica tremenda también de países occidentales de matar de hambre, literalmente, con sanciones y ataques a países para forzar un regime change, ¿no? Como dice. Eh, entonces esto vale también para un eventual involucramiento armamentista, tecnológico o hasta directo en el campo de batalla de Estados Unidos. Es decir, no parece ser ahora el objetivo directo. Aún se ve lejano, pero cabe recordar que su apoyo a Israel ha sido constante y este país sí está activo ya en múltiples escenarios de guerra. Entonces la participación más directa de Estados Unidos no se puede excluir, pero representaría para Trump evidentemente otro giro geopolítico mayúsculo, contrario a su propósito o promesa de no abrir otros costosos frentes de beligerancia internacional, que era su idea, ¿no? Que se presenta hasta como pacifista. Sin embargo, probablemente en casos extremos, de todos modos prevalecería el apoyo a su aliado en Oriente Medio, la presión de ciertos aparatos internos de Estados Unidos por encima de otros intereses. Frente al hecho consumado, por ejemplo, ya de una guerra y de la devastación de Israel por parte de Irán, ya la presión también ya de otros aliados y de justo del Pentágono, ¿no? No se podría entonces promover una retirada de este escenario en el corto plazo y apostarían a tumbar y reemplazar el dominio de los ayatolás. China, más que Rusia, sería la potencia que no podría digerir fácilmente la caída de Teherán o un cambio de gobierno y posicionamiento geopolítico. Tampoco se ve fácil que se involucre directamente. Finalmente sus objetivos son otros. Aún así, decimos que tras un regime change, no estaría tampoco garantizado un orden regional, un apego ahora de Irán nuevamente a Occidente, ¿no? Pues para Irán poseer esas armas nucleares, como lo ha sido para Pakistán, Corea del Norte, representa un seguro de vida, también lo ha sido para Israel, sería imprescindible, yo creo, estratégico, independiente de su cercanía mayor o menor, coyuntural con Occidente. Entonces, ahora o nunca, decíamos al inicio, ¿no? Después de los ataques israelíes del octubre del 24, Teherán parecía débil, pero su capacidad de represalia sí existe y se está viendo. Si bien sus proxies y aliados como Siria, que ya no está, ¿no? El otrora dictador Bashar al-Assad, las milicias Hezbollah, Hamas, ya no representen un peligro real o hayan sido neutralizados, sí pueden causar muchos daños sus misiles, armas y los fundamentales energéticos, poblacionales y militares que todavía mantiene. Para Israel, paradójicamente, abrir otro frente de guerra hasta provoca efectos positivos.
al compactar a buena parte de la población dividida por la respuesta militar contra Gaza, pero más cohesionada ante la mayor amenaza existencial iraní, reforzando así las franjas bélicas del gobierno israelí y distrayendo la atención de la opinión pública mundial del genocidio en curso en Gaza. A solas, probablemente Jerusalén no podría hacerle frente fácilmente a una embestida persa de carácter total, pero sí con el apoyo de las mayores potencias occidentales, primariamente sería Reino Unido, quizás Francia también, pero Estados Unidos, claro, como aliado firme, y ante una postura neutral de Rusia ya, digamos, empeñada en sus propios frentes de guerra, en donde Putin incluso ya se ofreció como posible negociador. Es una jugada maestra pero propagandística total, ¿no? Sería muy poco creíble un negociador como Putin que ha abierto frente de guerra en Ucrania, digamos, con sus razones, pero pues que ha atacado directamente a un país vecino, ser ahora el pacificador entre estos otros dos en Oriente Medio, pero pues la lanzó la propuesta también Putin. Y bueno, ven como de todo esto parece que estamos platicando efectivamente en los últimos 5 años, quizás podemos prolongarlo hasta 20, pero de una guerra civil global realmente, ¿no? En donde cada frente se interrelaciona con el otro, la derrota también de Rusia parcial, pero pactada en Siria, esa retirada estratégica de ahí, pero que permite llegar a una facción que fue de Al Qaeda, ¿no? O sea, del grupo terrorista ahí en Siria, ya al poder, ¿no? Anteriores enemigos que se vuelven amigos y en fin, una situación efectivamente de guerra, prácticamente de guerra mundial. El acuerdo sobre energía nuclear civil entre países europeos, si se recuerdan, Estados Unidos, de Obama e Irán, negociado durante años, finalmente firmado en 2015, pareció en ese momento ofrecer un marco mínimo de entendimiento, de apaciguamiento de Irán y de no proliferación nuclear en la región, para su uso solamente civil. Pero Trump, desde 16, o sea, el año que entró como el digamos, primeramente como presidente, decidió salirse del pacto, empujando otra vez a la República Islámica hacia posturas más agresivas. Ahora Trump lo quiere revivir ese tratado como alternativa diplomática, incluso obligando a Irán, de repente vamos a ver las negociaciones si se dan, pero incluso a renunciar a cualquier programa nuclear, incluso el civil. Pero ahora como que Trump lo usa como alternativa diplomática, sí, habiendo sido él el que se retiró, para conjurar un conflicto en el cual Israel lo está involucrando por las malas. Pero a estas alturas podría ser demasiado tarde y los ayatolás iraníes no tienen tantos incentivos para aceptar un trato que su contrincante ha violado descaradamente en el pasado. Podrían, eso sí, ser tentados a aceptarlo, quizás a cambio de una normalización diplomática internacional y la abolición de todas las sanciones en su contra, siempre y cuando Estados Unidos pueda garantizar estas condiciones en la región, lo cual no está tan fácil. Justamente hemos visto cómo Israel actúa de manera independiente, aún con apoyo, pero no necesariamente con aprobación y coordinación respecto de la voluntad de la potencia mundial. Israel ha contado con operaciones de inteligencia en suelo iraní por parte del Mossad y esto le ha dado seguridad en sí mismo, confianza para atacar y afirmar que conoce el escondite de Khamenei y los sitios de enriquecimiento de uranio, además de contar con infiltrados en muchos de los ganglios del poder en Irán, lo que podría fomentar oposiciones políticas, tal vez internas, y brechas sociales en el polo laico y en el ultra religioso también en aquel país y su sociedad. Starlink de Elon Musk incluso resolvió disponibilizar la conexión de sus satélites para fomentar el uso interno de redes sociales e Internet para tratar de generar obstrucciones fácticas al régimen iraní. Sin embargo, todavía no se han generado efectos palpables que inclinen la balanza a favor de los opositores del régimen. Vamos a estar viendo, ¿no? La guerra global sigue con creces, entre fuegos cruzados, focos de riesgo inminente, distractores y precipicios que se avecinan, mientras miles y miles de personas son sacrificadas en aras de intereses económicos y predatorios sin fronteras. Muchísimas gracias por escuchar, nos vemos en la siguiente.